Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la Frutería El Campesino. Bienvenidos al noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Rosy Nava y estas son las noticias. El Papa Francisco invita en la audiencia general a la iniciativa 24 horas para el Señor. El Papa presidió la audiencia general de nuevo en un salón del Palacio Apostólico. Desde allí dio una catequesis sobre la bienaventuranza que se centra en la misericordia. Ognuno deve ricordare di avere bisogno di perdonare, di avere bisogno del perdono, di avere bisogno della pazienza. Questo è il segreto della misericordia. Perdonando si è perdonati. Francisco además recordó que este miércoles 19 de marzo se celebra la fiesta de San José e invitó a encomendarse a este santo. Domani festeggeremo la solennità di San Giuseppe. Nella vita, nel lavoro, nella famiglia, nella gioia e nel dolore, egli ha sempre cercato e amato il Signore, meritando l'elogio della Scrittura come uomo giusto e saggio. Invocatelo sempre con fiducia, specialmente nei momenti difficili, e affidate a questo grande santo la vostra existencia. El Papa explicó que el 20 y 21 de marzo estaba previsto celebrar en todo el mundo 24 horas con el Señor. Se trata de encuentros en iglesias que pretenden ayudar a la gente a reconciliarse con Dios y a vivir su misericordia. A causa de la epidemia del coronavirus, Francisco ha invitado a vivir esta jornada desde casa a través de la oración personal. Incoraggio i fedeli ad accostarsi in maniera sincera alla misericordia di Dio nella confessione e a pregare specialmente per quanti sono nella prova a causa della pandemia. El Papa también animó a todos a participar en un rosario global que se celebrará el 19 de marzo a las 9 de la noche, hora de Roma. Es una iniciativa promovida por los obispos italianos. El día de hoy les presentamos la entrevista al padre Frederick Fornos, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa. El Papa confía cada mes a su Red Mundial de Oración intenciones que expresan sus grandes preocupaciones por la humanidad y por la misión de la Iglesia. Se trata de una convocatoria mundial para transformar nuestra plegaria en gestos concretos. Así nos invita a construir un mundo más humano y solidario, buscando cómo dar a conocer las intenciones de oración de Francisco. En el 2016 surgió la idea del video de cada mes, con lenguajes nuevos. El padre Frederick Fornos, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa y del Movimiento Eucarístico Juvenil, nos explica esta iniciativa. Una idea que tuvimos, la reflexión en el equipo, es de tener vídeos sobre las intenciones de oración. Y entonces, en aquel entonces estábamos trabajando ya con una agencia de comunicación, la agencia Lamachi, con nuestra plataforma de oración Click to Pray, y lo hablamos y tuvimos la idea de decir, bueno, no solamente hacer un vídeo del Papa con sus intenciones, pero ¿por qué no hacer que sea él mismo que hable? Lo hablé con el superior general de los jesuitas, puesto que es una obra confiada a la Compañía de Jesús. Lo habló con Francisco y Francisco enseguida dijo, sí, vamos allá. Primero son sugerencias que recibimos del mundo entero, de toda la red de oración del Papa en el mundo, pero también aquí de los diversos dicasterios del Vaticano, servicios, congregaciones, que nos envían sugerencias sobre temáticas diversas, sobre situaciones que se perciben en el mundo y en la misión de la Iglesia muy importantes. Nosotros hacemos en la oficina internacional aquí una reunión con unas 20 personas de diversos continentes para reconocer las sugerencias que parecen tener más peso, que a veces vuelven varias veces, que son situaciones que percibimos que sería bueno presentar al Santo Padre. A partir de allí se saca más o menos unas 14 temáticas. Con otro equipo termino de formular una serie de ideas sobre estas temáticas y este borrador lo doy al Santo Padre, de manera que él tenga tiempo de rezar con eso
y al cabo de un mes, 2 meses, depende de los momentos, pues él me llama, tenemos una reunión y me dice lo que ha decidido como oración que quiere proponer a toda la iglesia, y también él sabe que estará orientando el vídeo del Papa. Ya son 4 años desde la emisión del primer video y desde entonces sus visualizaciones solo han ido en aumento. Tenemos 14 idiomas oficiales y creo que son 5 otros que se hace el vídeo del Papa con partners. Bueno, no solamente es el vídeo, es también infografías, materiales en todas las redes sociales para ayudar a rezar con el Santo Padre sobre estos desafíos de la humanidad y la misión de la Iglesia. Hoy día se puede decir que el vídeo del Papa tiene 125 millones de visualizaciones únicamente en nuestras redes vaticanas propias. La Red Mundial de Oración del Papa tiene 175 años y antiguamente se llamaba Apostolado de la Oración. Desde el siglo XIX, el Papa les confía una misión pontificia: ayudar a la Iglesia Católica a rezar por las intenciones del Santo Padre. Ahora, por medio de la tecnología, llegan todavía más lejos y suman a fieles de todo el mundo. Y ahora tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 5 de San Mateo, tenemos una historia muy interesante. Jesús le dice a la gente que lo escucha que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Una forma de respetar todos esos preceptos que el pueblo elegido había venido cumpliendo a lo largo de la historia. Unos preceptos a través del cual se hizo ese pacto en el Sinaí, como todos lo conocemos, el Decálogo o los 10 mandamientos, que es la ley principal a través de la cual el pueblo de Israel hace el pacto con Dios. Lo que pasa es que ahora ya no es a través de Moisés que nos dirigimos a Dios, sino a través del mismo, en su Hijo Jesucristo. Y por eso dice Jesucristo que no ha venido a abolirla, al contrario, tiene que cumplirse esos 10 mandamientos a plenitud para poder entrar y ser grande en el reino de los cielos. Por otro lado, Jesús viene a darle plenitud porque a esa ley del Decálogo le suma la ley del amor. El amor al prójimo como a ti mismo y el amor a Dios sobre todas las cosas. Un amor que es un amor entregado, el amor ágape que conocemos nosotros. Por eso Jesús viene a darle plenitud. Y esa plenitud la va a demostrar en el camino del Calvario, que ya nosotros nos vamos acercando a la celebración de los misterios de nuestra redención, la Semana Santa. Y por eso ahora la lectura nos invita a contemplar en la ley del amor, en el abandono y la entrega total de nosotros hacia los demás. Y por eso Jesús viene a darle plenitud, que no es otra más que la ley del amor. Que así sea. Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la Panadería La Imperial. Ahora les presentamos cuáles son los órganos más comprometidos de infección por el coronavirus. Los órganos más comprometidos en la infección por el coronavirus o el COVID-19 son el pulmón y el corazón. El pulmón porque las defensas del cuerpo o del sistema inmune atacan de una manera tan severa el pulmón que lo empiezan a inflamar, que el pulmón se vuelve incapaz de garantizar que el oxígeno que llega a él pueda pasar a la sangre. Para ese tipo de compromiso no hay un tratamiento específico. Lo que hacemos es llevar a los pacientes a las unidades de cuidado intensivo y ayudarles a través de ciertos dispositivos como los ventiladores mecánicos a que esos ventiladores soporten el pulmón mientras la enfermedad se resuelve. El otro tipo de compromiso, que es el cardíaco, puede ser porque el corazón se inflama y se produce una condición que se llama miocarditis, y esa miocarditis puede hacer que el corazón falle.
O también puede ser porque la enfermedad pulmonar es tan severa que empieza a exigir que el corazón funcione más de lo que habitualmente hace y ese corazón empieza a disfuncionar. La severidad de la enfermedad, y en algunos sitios se ha querido dar un carácter apocalíptico de esto va a ser algo muy grave, es incontrolable, puede ser el fin del mundo, es poco probable que eso suceda o eso no va a suceder. Es una enfermedad infecciosa, viral, para la cual no hay un tratamiento específico, pero que sumando los pacientes que no requieren hospitalización, los pacientes asintomáticos y los que se recuperan, podemos estar hablando del 98% de la población de pacientes que van a tener un muy buen desenlace. Puede haber un 2% de pacientes que no tengan ese desenlace y tengan complicaciones, que son esas poblaciones de alto riesgo. ¿Cuál es el punto importante de lograr establecer en este tipo de situaciones o de pandemia, como la llama ahora la OMS? Es que el número de pacientes que desarrollen la infección y que tengan que asistir a los centros de salud debe ser limitado. Debe ser limitado a través de las medidas de contención, es decir, debemos evitar que haya un alto número de pacientes y que ese alto número de pacientes además se den en un lapso muy corto, porque eso implicaría que el sistema de salud no tenga la capacidad de brindar la respuesta. Muy probablemente va a pasar algo similar a lo que sucede en China. Una vez se tomaron las medidas, van a empezar a caer los números. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos tomar como lección de estos dos países? Es que las medidas de prevención deben ser implementadas de manera muy temprana y de manera rigurosa. Y que sin la participación de la población y sin la conciencia social que amerita un tipo de problemas como estos, no lo vamos a lograr contener. Todos los casos que hay en Colombia o son importados o tenemos un contacto directo con algunas de las personas que llegaron con la infección. Es decir, transmisión comunitaria del virus o circulación del virus por fuera de ese grupo no ha existido. Ese cordón de seguridad se debe mantener y se debe extremar para tratar de evitar o por lo menos de prolongar o diluir la posibilidad de que haya una epidemia de alta intensidad en nuestro país. Pero muy probablemente con este virus pasará lo mismo que ha pasado con la influenza H1N1, que tuvimos un pico entre el 2009, 2010, 2011, después hubo una caída, vinieron las vacunaciones masivas y hoy en día mensualmente vemos varios casos de H1N1, ya no con desenlaces tan fatales y pudiéndose controlar de una manera mucho más adecuada. Alrededor de cada uno de nosotros probablemente hay muchos factores que podemos modificar y esos factores modificables son los que al final van a definir si esto va a tener un desenlace adecuado o no. El Papa Francisco en Casa Santa Marta ora por las personas que han muerto a causa del coronavirus. Preghiamo oggi per i defunti, coloro che a causa del virus. Recemos hoy por los difuntos, aquellos que a causa del virus han perdido la vida. De manera especial, me gustaría que rezáramos por los trabajadores de salud que han muerto en estos días, han donado sus vidas al servicio de los enfermos. Nel servizio degli ammalati. En medio del coronavirus, el Papa Francisco propone buscar manera de manifestar cercanía con la gente. En su homilía en Casa Santa Marta, Francisco ha recordado que el Dios de los cristianos es un Dios cercano. No es un gobernador distante o un dictador que prescribe sus normas, sino un padre que acompaña a su pueblo. Por eso el Papa pide a las personas que imiten este modo de hacer de Dios que es cercano. En questo momento di crisi per la pandemia che stiamo vivendo, questa vicinanza ci chiede di manifestarla di più, di farla vedere di più. Noi non possiamo forse avvicinarsi fisicamente per la paura al contagio, ma sì risvegliare in noi un atteggiamento di vicinanza fra noi, con la preghiera, con l'aiuto, tanti modi di vicinanza. Francisco dice que esa cercanía es un don que puede pedirse a Dios y que también se manifiesta haciéndose cargo de los problemas y de la situación de los demás. Abbi pietà di noi.
Este segmento ha sido traído gracias al patrocinio de la oficina contable OPLAS. Sacerdote español contagiado por coronavirus pide a las personas que se queden en casa. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este día. Es el padre Gabriel, párroco de la iglesia de San Vicente de Paúl en la ciudad española de Valdemoro. Es portador de coronavirus, ha desarrollado unos pocos síntomas y por eso está en cuarentena. Con este vídeo ha aclarado su situación y también ha pedido disculpas a quien haya podido contagiar sin saberlo. Pero si os he contagiado, pues bueno, os pido disculpas. Yo no le tengo rencor a la persona que me ha contagiado a mí, y aparte que no sé quién ha sido. Pueden haber sido varias personas de su parroquia, por eso al recordar a los enfermos por esta epidemia, el sacerdote rompe a llorar. Quiero pediros a todos que recéis por ellos y por la gente que ya ha muerto. Quiero pedir por José. También por la madre de unos compañeros míos sacerdotes. Y por toda la gente que va a morir estos días muy sola. El sacerdote no se olvida tampoco del personal médico, por eso pide a todos que se queden en casa, porque los hospitales pueden llegar a colapsarse. Por favor, os suplico, no salgáis de casa. No salgáis de casa para nada. No salgáis de casa. En Italia la situación sigue siendo muy difícil, especialmente en el norte. Allí han fallecido al menos 11 sacerdotes contagiados con coronavirus. En Estados Unidos también entre los ministros hay casos positivos. Entre ellos está el rector de la iglesia episcopal Christ Church en Georgetown, que en los últimos días presidió 4 ceremonias con unas 500 personas. Hoy celebramos el Día de San Cirilo de Jerusalén. Conozcamos un poco más sobre la historia de este santo. El 7 de mayo del año 351, al salir de un acalorado debate con prelados, sacerdotes, monjes, teólogos, representantes del emperador Constancio, sobre la naturaleza de Cristo estaban hablando. El obispo Cirilo de Jerusalén iba orando hacia su casa con varios colaboradores y pidiéndole a Dios que le mostrara si su opinión era la correcta. En un momento dado, levantó la vista y según su propia versión, vio recortada sobre el cielo, dice él, una gran cruz iluminada encima del Gólgota que llegaba hasta la sagrada montaña de los Olivos. Fue vista no por una o dos personas, sino evidente y claramente por toda la ciudad. Esto no fue, como podría creerse, una fantasía ni apariencia momentánea, pues permaneció por varias horas visible a nuestros ojos y más brillante que el sol. Ni qué decir que muchos arrianos, o sea, seguidores de la herejía de Arrio, se pasaron a la causa del obispo Cirilo y en adelante la aceptaron como la verdadera. Este San Cirilo, nacido en el año 315 en Jerusalén, en el seno de una piadosa familia cristiana, desde muy temprana edad se distinguió por su piedad, por la oración, recogimiento, y por eso sus padres lo pusieron bajo el cuidado de Máximo, que era el obispo de Jerusalén, y que vio en él un diamante sin bruñir y se dedicó a pulirlo mediante el estudio de las Escrituras. Pues su aplicación fue tan grande que en menos del tiempo requerido fue ordenado sacerdote y el mismo obispo continuó preparándolo para que fuera su sucesor en el episcopado de esa santa ciudad. En el año 348, tras la muerte de Máximo, San Cirilo fue nombrado patriarca de Jerusalén y por su erudición, apostolado, prédica, por su ejemplo, ganó la atención y simpatía de los jerosimilitanos. Ojo, ese es el gentilicio de los nacidos en Jerusalén. Pero también su participación en varios concilios en los que defendió con argumentos claros y contundentes la ortodoxia legítima de la Iglesia, incubó la animadversión de los arrianos, que lo hicieron desterrar varias veces de la ciudad.
la última de las cuales le significó 11 años de ostracismo en Tarso, la patria de San Pablo. A su regreso, San Cirilo encontró a Jerusalén inmersa en un mare magnum de disputas teológicas, a las que el pueblo en su confusión respondía con una indiferencia rayana en el ateísmo. Con renovado vigor, entonces se dedicó a rescatar a los fieles de su marasmo y lo logró con su obra cumbre, se llama 24 Catequesis, un tratado en el que de manera clara y simple les enseñaba las verdades fundamentales de los sacramentos y de la liturgia, con lo cual en poco tiempo logró recuperar el entusiasmo de los feligreses y el respeto de sus adversarios, que a la postre tuvieron que inclinarse ante su sabiduría, su discreción y la fuerza de sus argumentos en el Concilio Ecuménico de Constantinopla del 381, que zanjó de una vez por todas las disensiones e impuso el ideario de San Cirilo de Jerusalén, que hoy es columna vertebral del pensamiento de la Iglesia. Cumplida su misión y gozando del respeto y devoción de propios y extraños, murió el 18 de marzo del año 386 y el Papa León XIII le confirió en 1882 el título de Doctor de la Iglesia por sus 24 catequesis. Por eso hoy, día de su festividad, roguémosle a San Cirilo de Jerusalén que nos ilumine para defender nuestra doctrina ante los que pretenden tergiversarla. El padre Mark Poorman, presidente de la Universidad de Portland del estado de Oregon, nos envía un mensaje durante estos tiempos difíciles. Hello, members of the University of Portland community. I want to take a moment to speak to you directly about what has been an extraordinarily trying and difficult past few days. The first thing I want to say is thank you. Thanks to our staff who have worked long hours and displayed some truly amazing dedication as they've quickly implemented changes in how we're able to serve our community members. Thanks to our faculty who, as we speak, are making final preparations to transition to online instruction. Talk about commitment, talk about flexibility, talk about a desire to make the best of a challenging situation. And finally, thanks to our students, especially our seniors. I know that this is not how you wanted our spring semester to unfold. I know how much you treasure the time you spend on campus with your friends and your professors and with our staff. I know how recent days have completely upended your plans. Your disappointment is our disappointment, and the only thing we can express to you now is just how heartbroken we are for you. To all of our community members, know this: your health and safety and well-being are always our top priorities. We don't always have all the answers. We don't know where this pandemic is going, and we don't know when it will dissipate. But our North Star, our guiding light as we make decisions, will be caring for you, supporting you, and helping you to thrive despite present circumstances. We're an institution guided by the Congregation of Holy Cross. This means that we're called to be people with hope to bring. My prayer today is that we unite in a spirit of hope and abiding faith, that through action and resilience and God's grace, we will emerge from these present challenges. I'm praying for each and every one of you, as is the Holy Cross community here on campus. I ask that you pray for our UP community and for our leaders and for our healthcare professionals and for all who will be impacted by this pandemic. May God bless you and your families and all of your loved ones. Thanks very much. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Le invitamos que nos siga todos los días a las 7 y a las 10 hora del Pacífico. También puede seguirnos en nuestras redes sociales y sintonizarnos en Roku TV, Amazon Fire y Canal 75 por Multicable Guatemala. Gracias y que Dios les bendiga.